Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero ofrecer mi opinión sobre la famosa película El acorazado Potemkin. Los críticos suelen decir que El acorazado Potemkin, que fue dirigida por Sergei Eisenstein y fue estrenada en 1926 en Rusia, suelen decir que El acorazado Potemkin es una de las mejores películas de la historia del cine. Bueno, para quienes no somos muy entendidos en estas cosas de técnicas cinematográficas y que más bien lo que buscamos es entretenimiento y que en todo caso somos meros espectadores, pues esta película puede resultar un poco pesada. Yo me temo que el séptimo arte tiene la desventaja de que en tanto depende mucho de la tecnología, pues cuando la tecnología se vuelve obsoleta, es difícil que las nuevas generaciones acostumbradas a tecnologías modernas y efectos especiales y buenos vestuarios y buen sonido, pues es difícil que estas nuevas generaciones aprecien films hechos con tecnologías del pasado. Es más fácil para un joven del siglo XXI leer una tragedia griega que ver una película muda, pues presumiblemente porque el texto de la tragedia griega no depende tanto de la tecnología. Para bien o para mal, en el cine, pues como habría dicho McLuhan, el medio es el mensaje. Pero en fin, aún con su pesadez, El acorazado Potemkin, la verdad es que es una película que merece ser vista. La película narra la historia del motín en un barco ruso en el contexto de la fallida revolución de 1905. En la película, a los marineros de este barco se les da carne con gusanos para comer, y en vista de ese maltrato, pues los marineros se rebelan. Los oficiales tratan de controlar el motín, pero el resto de la tripulación se une a los amotinados y toman control del navío. Entonces llegan a la ciudad de Odessa, en la actual Ucrania, y ahí la población, la verdad es que cansada ya de la opresión zarista, pues acude en apoyo de los marineros, ofreciéndoles víveres y provisiones. Es todo un festín de solidaridad revolucionaria. No obstante, pues a Odessa llegan tropas zaristas como refuerzos. Y en una de las escenas más famosas en la historia del cine, pues las tropas alineadas en formación van descendiendo por las escaleras y a su paso van masacrando a los civiles. En una de estas escenas, una mujer tiene a su hijo herido en brazos y se acerca a las tropas suplicándole que detengan la matanza. Y luego hay otra escena muy famosa donde una madre muere y el coche donde va el bebé pues va bajando por las escaleras. Y esto ha sido evocado en algunas otras películas como homenaje. Por ejemplo, Los Intocables de Brian De Palma tiene una escena bastante parecida. Bueno, luego de toda esta matanza en la película, llegan refuerzos navales zaristas para enfrentarse al Potemkin, el barco amotinado. Y entonces, pues ambos bandos, los amotinados y los zaristas, se preparan para la batalla. Pero los marineros, que aún son zaristas, los del otro barco, al ver la bandera revolucionaria roja enarbolada en el Potemkin, pues deciden no disparar, no enfrentarse a ellos y nuevamente pues se unen a sus camaradas como una suerte de unión fraternal comunista, de que los marineros empiecen a adquirir conciencia de que ellos no deben estar peleando entre sí, sino que unirse contra el opresor. Bueno, obviamente la película es a todas luces propagandística. Esto fue hecho por el régimen soviético para promover la revolución. El mensaje es muy simplista. La Rusia de los zares era opresiva y los bolcheviques tenían plena justificación para hacer su revolución. En la época en que se estrenó esta película, la Unión Soviética tenía aspiraciones internacionalistas y entonces su principal objetivo era estimular la solidaridad obrera entre todos los pueblos oprimidos del mundo. Si bien la trama transcurre en Rusia y en Ucrania, la verdad es que no hay muchos temas nacionalistas en esta película. El film más bien adelanta la idea de que el conflicto de clases trasciende fronteras. Y no en vano, esta película fue prohibida en países occidentales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, precisamente porque se veía en esta película un enorme potencial subversivo. La izquierda tradicionalmente ha sentido mucho orgullo por este film, porque es que suele verse como un homenaje a la lucha en contra de la opresión. La gran ironía, no obstante, es que apenas unas décadas después de esta película,
las tropas soviéticas hicieron en Hungría y en Checoslovaquia algo muy parecido a lo que las tropas zaristas hicieron en las escaleras de Odessa. Y más irónico aún es el hecho de que mientras que las invasiones a Hungría y Checoslovaquia fueron reales, la matanza en las escaleras de Odessa en realidad nunca ocurrió como se narra en el film. El acorazado Potemkin deja un aliento de optimismo, porque es que esboza la idea de que ante la opresión, a los soldados del régimen opresor pues se les alumbrará la conciencia y ellos no van a estar dispuestos a usar sus armas contra el pueblo. Y bueno, sí, ciertamente esto ha ocurrido así en muchas ocasiones históricas. Pero yo como venezolano tengo que decir que habiendo visto los abusos del régimen chavista en los últimos 15 años y la complicidad de las Fuerzas Armadas en esto, pues la verdad es que mi optimismo en este asunto es bastante más limitado. Chávez astutamente descubrió que su poder dependía de tener contentos a los militares. Él mismo era un militar, por supuesto. Porque es que él sabía que en el momento crítico los militares lo iban a mantener en el poder, aun si ya no contara con el apoyo popular. Y de esa manera, pues mientras que a un soldado chavista se le dieran más migajas que a un maestro o a un médico, el soldado chavista no iba a tener problemas en disparar contra el pueblo. Bueno, en febrero del 2014, por ejemplo, cuando hubo algunos focos de inestabilidad por algunas protestas, las tropas chavistas arremetieron contra el pueblo masacrando a decenas de personas. Siempre se dice que es la oposición, bueno, siempre del lado del chavismo se dice que fue la oposición la que generó los muertos, pero no, eso es falso. El único muerto que pudo haber ocurrido por responsabilidad de la oposición fue un motorizado que fue degollado por un alambre que se colocó en un semáforo, pero hay que tener en cuenta que ese fue apenas uno frente a los 70 y pico que murieron, muchos de ellos a manos de perdigones de la guardia. Por ejemplo, una muchacha que fue Miss Carabobo, Basil da Costa y muchos otros. Bueno, muchos esperábamos en aquella ocasión que ante los abusos y las órdenes de disparar, pues algunos guardias tomarían conciencia de su verdadero deber y que ellos se rehusarían a obedecer. Nosotros ingenuamente pensamos que aquello podría convertirse en algo así como el acorazado Potemkin. Pero lamentablemente nuestras esperanzas fueron vanas y hoy los soldados chavistas la verdad es que están dispuestos a hacer los mismos que hacen esos soldados zaristas que van descendiendo por las escaleras de Odessa.